pensar en ejercer un gobierno propio y pensar en establecer sus propios modelos de desarrollo desde la nación guaraní siempre ha estado en sus sentimientos. Por eso han luchado bastante, por eso han sacrificado sus vidas, su territorio, pero lo que buscan y están buscando a través de diferentes espacios es la reconstitución de su territorio. El convenio 169 de la OIT, que es una normativa internacional que habla sobre los derechos de pueblos indígenas, establece una fundamental palabra que se conceptualiza como la autodeterminación. La autodeterminación de los pueblos indígenas, también establecida en los preceptos de la Declaración de las Naciones Unidas para Pueblos Indígenas. ¿Qué es el Convenio 169 de la OIT? El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo es un tratado internacional sancionado en 1989 que otorga reconocimiento internacional a los pueblos indígenas como sujetos de derecho. ¿Qué derechos otorga? Los gobiernos deberán consultar a los pueblos interesados mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente. Las consultas deben efectuarse de buena fe y con finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas. Los pueblos indígenas deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual, así como a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar su propio desarrollo económico, social y cultural. Los pueblos tienen derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias. En este convenio, el concepto de tierras pasa a ampliarse al de territorios, lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos ocupan o utilizan de alguna otra manera. Los pueblos indígenas tienen el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Los gobiernos deberán tomar las medidas necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión. La Constitución Política del Estado boliviano recoge todo, porque a través de la lucha de los pueblos indígenas, sobre todo la nación guaraní, han establecido dentro de ella las autonomías indígenas como una forma de poder ejercer el autogobierno. Constitución Política del Estado y la autodeterminación de los pueblos indígenas originarios. Bolivia está constituida en departamentos, municipios, diversas regiones y 36 pueblos indígena originario campesinos, cada cual con sus propias características, necesidades, producción, cultura, costumbres y formas de gobierno, por lo cual nace la necesidad de ser reconocidos bajo su propia cosmovisión con la cual perciben y se comunican con el mundo. El Estado Plurinacional de Bolivia, en reconocimiento a la diversidad de naciones y pueblos originarios, establece en la Constitución Política del Estado en su artículo 2, garantizar la libre determinación de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, que consiste en su derecho a la autonomía, al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales, en el marco de la unidad del Estado. En su artículo 26 establece la democracia comunitaria mediante normas y procedimientos propios supervisados por el órgano electoral. Artículo 289. Las autonomías indígena originario campesina, consiste en el autogobierno como ejercicio de la libre determinación de naciones y pueblos indígena originario campesinos, cuya población comparte territorio, cultura, historia, lenguas, y organización o instituciones jurídicas, políticas, sociales y económicas propias. Artículo 293. La autonomía indígena basada en territorios indígenas consolidados y de aquellos en proceso, una vez consolidados, se constituirá por la voluntad expresada de su población en consulta, en conformidad a sus normas y procedimientos propios como único requisito exigible.
La ley establecerá requisitos mínimos de población y otros para la constitución de la autonomía indígena originario campesina. La misma ley marco de autonomías ya establece el modelo de desarrollo que quieran establecer los pueblos y naciones originarios campesinos. Buscando la consolidación de un Estado unitario plurinacional donde el pueblo ejerza el poder social y comunitario en responsabilidad y garantizando la soberanía del país en la unidad, se da la Ley Marco de Autonomías y Descentralización Andrés Ibáñez. La Ley Marco de Autonomías y Descentralización fue trabajada de forma previa por el Ministerio de Autonomías y todas las organizaciones sociales para que en consenso sea presentada por el presidente del Estado como proyecto de ley ante la Asamblea Legislativa Plurinacional, para que luego, con 2/3 de los votos, sea sancionada. Buscando el desarrollo equilibrado entre todas las regiones, se constituyen 4 tipos de autonomías en Bolivia. Autonomía departamental, donde Pando y Tarija ya cuentan con sus estatutos autonómicos vigentes. Autonomía municipal, vigente en todos los municipios. Autonomía regional, con la primera autonomía del Gran Chaco tarijeño. Y autonomía indígena originario campesina, teniendo a Charagua como la primera. Los beneficios son muchos, bueno. Uno es que de manera directa elegimos nuestras autoridades, como vamos a hacer ahorita, ¿no? Es donde rompemos todo el esquema, todos los procedimientos electorales, ¿no? Sino que de acuerdo a nuestras normas y procedimientos propios, vamos a elegir, ya hemos elegido en varias zonas, ¿no? Y ahora lo que vamos a elegir es el Tetarembio Cueretimburuk. Y lo otro es el tema del IDH, vamos a pelear contra la gobernación, en otras palabras, de poder a través de las normas vigentes, de tramitar los recursos que nos corresponde directamente como autonomía indígena. Es así que las autonomías se dan con el objetivo de mejorar la eficacia de la inversión pública en beneficio del desarrollo de municipios, pueblos indígena originario campesinos, regiones y departamentos. Bajo los principios de unidad, equidad, bien común, autogobierno, preexistencia de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, coordinación, control social y provisión de recursos económicos, entre otros. Las autonomías se desarrollan en el Estado Plurinacional de Bolivia, buscando en cada una de las regiones el crecimiento y progreso que en su conjunto harán de Bolivia un Estado fuerte y soberano. Autodeterminación ya hemos practicado desde el principio de nuestro abuelo. Lo que sí nos tardamos como nueva generación es hacer en cuanto a una norma, a un documento, cosa que ahora ya tenemos. Pero eso, nuestro estatuto está, pero falta reglamentar. Eso estamos trabajando y tenemos que seguir trabajando. Tenemos que seguir tejiendo para un buen camino hacia adelante. Y en caso del avance de las autonomías indígenas, en Charagua y Yambay ya tiene su propio estatuto autonómico, el cual establece que tiene que generar su propia visión política de desarrollo. Y en eso está avanzando y trabajando, consolidando su visión política de desarrollo hacia el Yeiko Cabi Pave, que quiere decir para vivir bien. Entonces, esta visión política de desarrollo establece ejes fundamentales y estratégicos para la nación guaraní, para el pueblo guaraní y para Charagua y Yambay. Y estos son tierra, territorio, recursos naturales, fundamental para hacer gestión sobre el territorio, inclusive sobre las áreas protegidas que tenemos en Charagua y Yambay, porque el 68% de las áreas protegidas, el territorio tiene el 68% en áreas protegidas. Entonces, está tierra, territorio, recursos naturales. Educación, uno de los pilares fundamentales y es estratégico, es educación. Porque a través de la educación se van formando los nuevos líderes para ejercer el autogobierno y para tener una gestión pública eficiente con conocimiento en todo el precepto de la autonomía. El otro eje estratégico es producción. Con una buena producción estamos bien alimentados y tenemos una buena salud.
¿no? La producción significa también tener una buena salud, pero esa producción que va enlazada y de la mano con la naturaleza, en sincronía con la naturaleza, una producción sostenible y sustentable en el tiempo. El otro eje estratégico que tenemos es salud. La salud, a nivel nacional, el sistema de salud es mediocre, pero eso se lo quiere mejorar aquí en Charagua y Yambaje, tratando de tener un propio sistema de salud, para lo cual se está trabajando. El otro eje estratégico es el de infraestructura, porque es necesario estar conectado también con la otra parte de los hermanos indígenas y con la otra parte de los departamentos, con la otra parte de los países vecinos y con todos. Y fundamental, el eje estratégico de gestión pública, porque desde la autonomía guaraní de Charagua y Yambaje se quiere tener una gestión pública transparente y que sea eficiente para el desarrollo del Yeiko Cabi Pave. Ya dentro de Charagua y Yambaje, nosotros, como somos ahora 27 asambleístas elegidos por la base, y antes de eso, cuando yo también estuve presente y tengo ese privilegio de hacer nuestro estatuto, soñábamos que toda la entidad de Charagua sea parte y tiene que ser parte en toda su base y en todo entorno, en todas las necesidades. ¿Y para qué? Eso es el sueño que tenemos, es que los niños, si ahora no podemos encaminar como debería ser, pero el que viene atrás puede hacerlo. Pero autodeterminación, nosotros ya conocemos cómo estamos manejando nuestros propios recursos, cómo manejaremos nuestros recursos económicos que vienen del Estado hacia un progreso, hacia un mejor vivir, hacia un Yeiko Cabi Pave para toda la entidad. Entonces, sí.